En una noche envuelta en niebla en Charleston, Carolina del Sur, dos mujeres dieron a luz con pocas horas de diferencia en la gran mansión Petton. Una era una condesa francesa, la otra su esclava personal. Al amanecer, ambos bebés habían desaparecido de sus cunas, sustituidos por niños que crecerían para heredar fortunas a las que no tenían derecho. Lo que siguió fue un engaño cuidadosamente orquestado durante 34 años que involucró documentos falsificados, asesinatos estratégicos y una conspiración tan intrincada que, cuando finalmente se desmoronó en 1865, destruyó no solo a una de las familias más ricas de Estados Unidos, sino que también expuso una red de planes similares en todo el sur anterior a la Guerra Civil. La verdad sobre aquella noche permanecería enterrada en registros judiciales y cartas privadas, hasta que un misterioso incendio en 1923 consumió para siempre las pruebas. Antes de continuar con la historia de la condesa Margot de Villefort y su pacto mortal, necesitamos escuchar a nuestra comunidad de amantes del misterio. Presiona ese botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Nos encanta conectar con otros entusiastas de la historia oscura en toda América, y tu apoyo nos ayuda a descubrir más historias olvidadas como esta. Lo que hace que este relato sea particularmente escalofriante es cómo la desesperada decisión de un solo caballero repercutiría a lo largo de décadas, tocando las vidas de políticos, jueces y de la élite de la sociedad, de maneras que nunca imaginaron. Charleston en 1831 se erguía como la joya de la sociedad sureña, con sus calles adoquinadas bordeadas de magníficas mansiones que albergaban a la aristocracia algodonera de Estados Unidos. La finca Petton ocupaba toda una manzana en East Bay Street. Su fachada georgiana de 3 pisos dominaba el puerto donde llegaban a diario barcos mercantes, con sus bodegas llenas de lujos europeos destinados a los salones de la alta sociedad. El musgo español colgaba de los robles vivos que sombreaban la propiedad, creando una atmósfera de elegancia del viejo mundo que encajaba perfectamente con sus habitantes. El amo de este dominio era el coronel Harrison Petton, un plantador de tercera generación cuya familia había construido su fortuna con arroz y algodón. A los 52 años, se ganaba el respeto en los círculos sociales de Charleston, sirviendo en el consejo municipal y organizando fastuosas cenas para dignatarios visitantes. Sus manos curtidas mostraban los callos de un hombre que aún cabalgaba por sus tierras cada día, inspeccionando los campos que se extendían por 3.000 acres del rico Low Country de Carolina. Pero era su joven esposa francesa quien realmente cautivaba a la sociedad de Charleston. La condesa Margot de Villefort había llegado a América 3 años antes, huyendo de las convulsiones políticas que siguieron a la Revolución de Julio en Francia. A los 28 años, poseía la refinada belleza que la aristocracia europea parecía engendrar de manera natural. Piel de porcelana, ojos ámbar que parecían guardar secretos y una elegancia que hacía que las esposas de otros plantadores se sintieran provincianas en comparación. Hablaba con fluidez 4 idiomas y tocaba el piano con tal destreza que incluso las matronas más distinguidas de Charleston quedaban en silencio cuando sus dedos rozaban las teclas. La condesa no solo había traído baúles de vestidos parisinos y joyas familiares, sino también a Celeste, una joven mulata que era su asistente personal. Celeste era inusual entre los esclavos de la casa. Sabía leer y escribir tanto en francés como en inglés, habilidades que la condesa le había enseñado durante las largas travesías atlánticas. A los 25 años, Celeste poseía una aguda inteligencia que cuidadosamente ocultaba tras una máscara de silencio sumiso. Su tez clara y rasgos refinados a menudo llevaban a los visitantes a confundirla con una mujer libre de color, un error que la condesa nunca se molestaba en corregir. La dinámica del hogar se volvió más compleja con el paso de los meses. El coronel Petton
A pesar de su devoción pública a su bella esposa, había desarrollado lo que otros plantadores llamaban con delicadeza hábitos de plantación. Sus visitas nocturnas a los barracones de esclavos eran objeto de murmullos en los salones de Charleston, aunque nunca se hablaba de ello abiertamente. Las reglas no escritas de la sociedad sureña exigían que tales indiscreciones permanecieran privadas, incluso cuando producían inevitables hijos mestizos que trabajaban junto a sus medios hermanos de piel más oscura. Celeste había captado la atención del coronel casi de inmediato a su llegada. Su educación y belleza la distinguían del resto de los esclavos domésticos, y Piton comenzó a convocarla a su estudio por las noches, supuestamente para ayudarlo con correspondencia que requería traducción al francés. Estas sesiones se prolongaban cada vez más, y para el otoño de 1830, los esclavos del hogar murmuraban con conocimiento del nuevo interés del coronel. Mientras tanto, la condesa había entablado una amistad inesperada con el doctor Jean-Baptiste Rousseau, un exiliado francés que había establecido una práctica médica entre la élite de Charleston. Rousseau era un hombre llamativo de poco más de 30 años, con los intensos ojos oscuros y el temperamento apasionado comunes entre los intelectuales revolucionarios. Había huido de Francia tras publicar panfletos que defendían la abolición de la esclavitud, opiniones que prudente y discretamente mantenía en silencio en Charleston, mientras construía su práctica atendiendo a las familias ricas de la ciudad. Las visitas del doctor a la mansión Piton se hicieron cada vez más frecuentes a lo largo de 1830, oficialmente para tratar a la condesa por lo que diplomáticamente llamaba condiciones nerviosas, comunes entre las damas europeas que se adaptaban al clima sureño. Sus consultas a menudo duraban horas, realizadas en un rápido francés que el personal doméstico no entendía. La condesa salía de esas sesiones con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes, su melancolía levantada temporalmente. Para el invierno de 1830, ambas mujeres mostraban los inconfundibles signos del embarazo. La condesa anunció su estado con gran alegría, atribuyéndolo a los efectos beneficiosos del aire de Carolina y a la devoción de su esposo. El coronel Peton expresó públicamente su deleite ante la perspectiva de un heredero, aunque en privado parecía más preocupado por asuntos de negocios y pasaba cada vez más tiempo fuera de la mansión ocupado en las plantaciones. El embarazo de Celeste se manejó con mayor discreción. Situaciones así eran lo bastante comunes en los hogares de las plantaciones como para no causar comentarios, y la condesa informó sin rodeos a su esposo que su asistente personal no podría realizar trabajos pesados durante varios meses. Ella organizó para que Celeste se mudara a una pequeña cabaña en los terrenos de la mansión, supuestamente para asegurar mejores cuidados durante su confinamiento. Con la llegada de la primavera, ambos embarazos progresaron con normalidad, aunque la condesa empezó a mostrar un nerviosismo que incluso su marido notó. Comenzó a dar largos paseos sola por el jardín, deteniéndose a menudo a hablar en voz baja con Celeste cuando la encontraba cerca de la cabaña. El personal doméstico, entrenado para notar cada matiz del humor de sus amos, percibía una tensión subyacente que parecía intensificarse a medida que se acercaban las fechas de parto. En Saint-Ouen. La verdad detrás de esta tensión no emergería hasta 34 años después, pero sus raíces se encontraban en dos secretos igualmente peligrosos. El hijo de la condesa no era de su marido, y el embarazo de Celeste había resultado de las visitas nocturnas del coronel. Ambas mujeres entendían las consecuencias devastadoras si estos hechos salían a la luz. La condesa sería expulsada de la sociedad en desgracia, mientras que Celeste probablemente sería vendida lejos de su hijo. Un destino que ya había presenciado en otras esclavas que habían atraído la atención no deseada de su amo. La tormenta que golpeó Charleston la noche del 15 de marzo de 1831 parecía reflejar las turbulentas emociones que se gestaban en la mansión Peton. La lluvia azotaba las altas ventanas mientras el viento aullaba entre los robles,
cuyas enormes ramas gemían bajo el asalto. Los relámpagos iluminaban el puerto en destellos abruptos, revelando los barcos mercantes que se esforzaban en sus anclas mientras las olas golpeaban contra el malecón. Dentro de la mansión, la condesa caminaba inquieta por las habitaciones iluminadas con velas, una mano presionando su vientre hinchado, mientras las contracciones comenzaban su ritmo implacable. Su trabajo de parto había empezado al atardecer, justo cuando las primeras nubes se reunían en el horizonte. Celeste, cuyas propias contracciones habían comenzado solo horas antes, permanecía en su cabaña, atendida por Mama Ruth, la anciana esclava que servía como partera de la plantación. El doctor ruso llegó cerca de la medianoche, su maletín médico fuertemente agarrado mientras corría bajo la lluvia torrencial. Su habitual porte sereno mostraba grietas de ansiedad mientras era escoltado a las habitaciones de la condesa, donde ella se aferraba al poste de la cama con los nudillos blancos, su cabello cuidadosamente arreglado ahora húmedo por la transpiración. El coronel Petton esperaba abajo en su estudio, manteniendo la tradicional distancia del caballero sureño ante el desordenado asunto del parto. La tormenta empeoraba. La condesa jadeaba entre contracciones, sus ojos ámbar fijos en los relámpagos que iluminaban intermitentemente la habitación. Tal vez era un presagio. El doctor ruso se arrodilló junto a su cama, tomándole el pulso con eficacia practicada. «Las tormentas suelen acompañar los nacimientos», respondió en francés, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. La naturaleza parece entender la importancia de tales momentos. A medida que las horas avanzaban hacia el amanecer, ambas mujeres luchaban en partos paralelos separados por menos de 50 metros. Los gritos de la condesa, amortiguados por almohadas de seda y gruesas paredes, competían con la furia de la tormenta. En la cabaña, Celeste mordía una tira de cuero para silenciar sus propios sonidos de dolor, sabiendo que cualquier disturbio podría atraer atención no deseada desde la casa principal. Mama Ruth se movía entre sus dos pacientes con la eficacia nacida de haber asistido incontables nacimientos en la plantación. A sus 73 años había visto toda clase de complicaciones de parto y secretos familiares. Sus manos nudosas poseían una habilidad casi sobrenatural para guiar nueva vida al mundo, y su discreción le había ganado la confianza de 3 generaciones de la élite de Charleston. Lo que presenció esa noche pondría a prueba incluso su legendaria capacidad para guardar silencio. El hijo de la condesa llegó primero, justo cuando la tormenta comenzaba a amainar, alrededor de las 4:00 de la mañana. El doctor ruso sostuvo al bebé con manos que temblaban ligeramente mientras examinaba los diminutos rasgos a la luz de las velas. La piel oliva y el cabello oscuro del bebé no dejaban dudas sobre la paternidad. Era claramente su hija, no la heredera del coronel Petton. «Es hermosa», susurró en francés, pero su voz cargaba con el peso de comprender la catástrofe que ese nacimiento representaba. Si el coronel veía a esa niña, surgirían preguntas que podrían destruir todas sus vidas. Menos de una hora después, Mama Ruth ayudó a Celeste a dar a luz a su hijo en la cabaña, un niño de piel clara y con la distintiva nariz Petton que había marcado 3 generaciones de la familia. La ironía no pasó desapercibida para la anciana partera, que había atendido el nacimiento del coronel 32 años antes, y reconoció de inmediato el parecido familiar. Cuando amanecía sobre Charleston, pintando las calles empapadas por la tormenta en oro pálido, 2 mujeres enfrentaban la realidad de sus imposibles situaciones. La condesa miraba fijamente a su hija, sabiendo que presentar a ese bebé evidentemente mestizo como heredero de su esposo expondría su adulterio de inmediato. Celeste sostenía a su hijo, comprendiendo que aunque su piel clara podría protegerlo del trabajo en el campo, seguiría creciendo esclavizado,
para siempre impedido de reclamar su verdadera herencia como un Petón. Fue el doctor Russo quien primero expresó en voz alta lo que todos pensaban. Tras asegurarse de que el coronel Piton se mantenía ocupado evaluando los daños de la tormenta en la propiedad, regresó discretamente a la habitación de la condesa, donde ella estaba sentada sosteniendo a su hija con desesperada ternura. «Debemos considerar las realidades prácticas», dijo en voz baja, su formación médica ayudándolo a abordar la crisis con desapego clínico. Su esposo espera ver a su hijo y heredero. Si ve a esta niña... Los ojos ámbar de la condesa se llenaron de lágrimas, pero su educación aristocrática le había enseñado a afrontar los desastres con dignidad. «Sé lo que estás sugiriendo, Jean-Baptiste, pero ¿cómo podría ser posible algo así?» La respuesta vino de una fuente inesperada. Mamá Ruth apareció en el umbral, su antiguo rostro surcado de preocupación. «Señorita Margot», dijo con cuidado, usando el apelativo familiar que había ganado tras años de fiel servicio. «Podría haber una manera de proteger a ambos bebés». Las palabras de la anciana flotaron en el aire como el humo de las velas moribundas. Ella había asistido a ambos partos con pocas horas de diferencia, y sólo ella comprendía todo el alcance del dilema. Más importante aún, poseía el conocimiento práctico de cómo se guardaban los secretos en las plantaciones y se protegían las líneas familiares. «El niño de Celeste podría pasar por suyo», continuó mamá Ruth, su voz apenas un susurro, «y su pequeña niña podría criarse como hija de Celeste. Ambos niños vivirían, ambos estarían protegidos de diferentes maneras». La condesa sintió que su mundo se deslizaba bajo sus pies como arena durante la reciente tormenta. La propuesta era monstruosa en su engaño, pero ofrecía el único camino para preservar la seguridad de todos. Su hija crecería esclavizada pero protegida, mientras que el hijo de Celeste heredaría una fortuna que era suya por sangre, aunque no por ley. El doctor Russo comprendió inmediatamente las complicaciones médicas que tal engaño requeriría. «Los registros de nacimiento», dijo lentamente. «Habría que alterarlos, y su esposo, él jamás debe sospechar». Celeste, que había sido llamada desde la cabaña una vez que el coronel partió a inspeccionar sus campos de arroz, escuchó la propuesta del intercambio con la aceptación estoica de alguien que había aprendido a no esperar justicia de la vida. Su hijo ganaría todo: educación, riqueza, libertad, mientras la hija de su ama enfrentaría las duras realidades de la esclavitud. La amarga ironía no se les escapaba a ninguno. «¿Qué garantía tengo yo?», preguntó Celeste en voz baja, su inteligencia atravesando el corazón del asunto. «¿Qué les impide simplemente tomar a mi hijo y desecharme una vez puesto en marcha este engaño?» La condesa la miró directamente a los ojos con sorprendente franqueza. «Porque ambas estaremos igualmente atrapadas por este secreto. Tu silencio protege la vida de mi hija, mientras que mi protección garantiza el futuro de tu hijo. Ninguna de las dos puede traicionar a la otra sin destruir aquello que más queremos salvar». Mientras el sol de la mañana ascendía sobre Charleston, iluminando una ciudad lavada por la tormenta, 3 adultos hicieron un pacto que transformaría para siempre a 2 familias. El doctor Russo alteraría los registros de nacimiento, registrándose como médico asistente en ambos partos, pero anotando solo un niño nacido de la condesa, un hijo sano. Celeste reclamaría públicamente a la niña mestiza como suya, mientras en privado ayudaría a criar al niño que en realidad era suyo. El intercambio físico tuvo lugar antes de que el coronel Petton regresara de sus inspecciones. Mamá Ruth envolvió cuidadosamente a ambos bebés, sus manos expertas asegurando que el cambio pareciera natural para cualquiera que no hubiera presenciado los partos reales. La condesa sostuvo a su hijo, el hijo de Celeste, y se maravilló de lo perfectamente que encajaba en el papel de heredero Petón. Pero al ver a Celeste acunar a la niña mestiza que en realidad era su hija,
La condesa sintió los primeros indicios de la obsesiva protección que guiaría sus acciones durante las siguientes 3 décadas. Esto no era simplemente cambiar niños, era el comienzo de una elaborada representación que requeriría una vigilancia constante para mantenerse. El engaño se sostuvo sorprendentemente bien durante los primeros años tras aquella tormentosa noche de marzo. El coronel Petton recibió a su supuesto heredero con orgullo genuino, nombrando al niño Charles Harrison Petton como su propio abuelo. El niño creció como un apuesto infante de piel clara y rasgos fuertes que lo marcaban inconfundiblemente como aristocracia de plantación. Los visitantes de la mansión elogiaban al joven Charles, comentando su notable parecido con su padre y prediciendo un brillante futuro para la dinastía Petton. Mientras tanto, la condesa prodigaba atención a la hija de Celeste, que había sido llamada Marie, y estaba oficialmente registrada como hija de una esclava doméstica. La condesa insistió en que Marie recibiera educación junto a Charles, justificando este arreglo inusual, diciendo que necesitaba una compañera para su hijo, y que Marie mostraba una inteligencia excepcional. Parientes y vecinos escépticos aceptaron esta explicación, aunque en privado se preguntaban por el peculiar apego de la condesa hacia una niña esclava. El doctor ruso se convirtió en un visitante frecuente de la mansión, ostensiblemente sirviendo como médico de la familia, pero en realidad ayudando a mantener el delicado equilibrio que requería su secreto. Vigilaba la salud de ambos niños con atención inusual al detalle, asegurándose de que cualquier parecido familiar que pudiera surgir fuera manejado o explicado convenientemente. El primer desafío real a su engaño llegó cuando Charles cumplió 5 años. El niño empezó a mostrar capacidades intelectuales que superaban con creces lo que cualquiera esperaba, incluso considerando su crianza privilegiada. Él aprendió a leer con una rapidez extraordinaria, mostró una comprensión intuitiva de las matemáticas y poseía una aptitud musical que rivalizaba con el talento de su supuesta madre. Más preocupante aún, empezó a hacer preguntas directas sobre su apariencia en comparación con otros niños de la plantación. ¿Por qué me veo diferente de mi primo Edmund?, preguntó Charles a la condesa una tarde de 1836, refiriéndose al hijo de otro plantador durante una reunión social. Su cabello es más oscuro y su piel no se broncea como la mía. La condesa sintió temblar su mundo cuidadosamente construido. Los niños crecen de manera distinta, respondió con cuidado. Tú te pareces a la familia de tu padre, mientras que Edmund se parece a la familia de su madre. Pero Charles era demasiado inteligente para aceptar explicaciones simples. Sus preguntas se volvieron más persistentes y, peor aún, comenzó a formar un vínculo inusualmente estrecho con Marie, que trabajaba como su asistente personal, a pesar de tener solo 5 años. Los dos niños parecían compartir una comprensión casi sobrenatural de los pensamientos del otro, terminando las frases del uno y mostrando un tipo de conexión intuitiva que preocupaba a los 3 conspiradores. Celeste, que había obtenido el privilegio poco común de permanecer en la mansión como jefa del personal doméstico, observaba a su hijo biológico con una mezcla de orgullo y dolor. No podía reconocer públicamente su relación, pero encontraba maneras sutiles de guiar su educación y protegerlo de las duras realidades de la vida en la plantación. Sus interacciones con Marie, la verdadera hija de la condesa, eran más complicadas. Amaba a la niña, pero luchaba con el conocimiento de que cada ventaja que Charles obtenía se hacía a costa de Marie. Mientras tanto, la condesa desarrollaba una necesidad casi obsesiva de controlar cada aspecto del desarrollo de ambos niños. Supervisaba personalmente sus lecciones, elegía cuidadosamente sus compañeros de juego y monitoreaba sus conversaciones para detectar cualquier indicio de que su verdadera paternidad pudiera emerger de manera natural. Esta hipervigilancia comenzó a afectar su salud y sus relaciones sociales,
aunque disfrazaba su ansiedad como una protección maternal natural. El doctor Russo reconocía la tensión psicológica que el engaño estaba imponiendo a todos los involucrados. Durante sus visitas regulares observaba cómo las manos de la condesa temblaban cuando veía jugar a Charles, cómo los ojos de Celeste seguían a su hijo biológico con un anhelo apenas disimulado, y cómo ambos niños parecían de algún modo conscientes de que sus vidas se basaban en cimientos que no comprendían. La situación se volvió más compleja cuando la sociedad de Charleston empezó a notar los arreglos inusuales del hogar. Aunque los plantadores ricos a menudo concedían privilegios especiales a esclavos favoritos, el trato de la condesa hacia Marie despertaba sospechas entre las familias más tradicionales. Insistía en que Marie asistiera a las mismas clases particulares que Charles, usara ropa demasiado fina para una niña esclava y participara en las comidas familiares cuando no había visitantes presentes. Esa francesa malcría a sus esclavas domésticas más allá de toda razón, susurró la señora Cornelius Whitlock durante un té de señoras en 1837. Acuérdense de mis palabras, tal permisividad solo lleva a problemas. Las esclavas que olvidan su lugar se vuelven peligrosas. Estos murmullos llegaron a oídos del coronel Petton, haciéndolo cuestionar por primera vez desde su matrimonio la gestión que su esposa hacía de la casa. La confrontación que siguió casi destrozó su fachada cuidadosamente mantenida. Margot, he estado oyendo informes preocupantes sobre tu trato hacia los esclavos, dijo el coronel una noche mientras se sentaban en su estudio. En particular me preocupa esa muchacha mulata por la que has mostrado tanto afecto. La condesa sintió que el hielo le recorría las venas, pero su formación aristocrática le sirvió bien. Marie es excepcionalmente brillante, respondió con suavidad. Pensé que beneficiaría a Charles tener una compañera educada, alguien que pudiera ayudarlo con sus estudios y darle compañía apropiada cuando otros niños no están disponibles. Esclavos educados se convierten en esclavos rebeldes, replicó Pitón con firmeza, y se habla entre nuestros vecinos de tus apegos inusuales. Esto refleja mal en la reputación de nuestra familia. La amenaza en sus palabras era inconfundible. La condesa comprendió que caminaba por una línea peligrosa entre proteger a su hija y mantener el engaño sobre su hijo. Cualquier comportamiento demasiado fuera de las normas de la plantación podía invitar a un escrutinio más cercano, que podría descubrir la verdad sobre la paternidad de ambos niños. Esa noche tomó una decisión que la perseguiría el resto de su vida. Llamó a Celeste a sus aposentos privados y le dio una noticia devastadora. Marie debe ser vendida, dijo en voz baja, su voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por la cara. Mi esposo sospecha algo, y si atraemos más atención sobre su presencia aquí, todo podría desmoronarse. Celeste miró a su ama con incredulidad. Este era el único resultado que no habíamos previsto cuando hicimos nuestro pacto hace 6 años. Susurró. Prometiste que estaría protegida. Y lo estará, respondió la condesa desesperadamente. Organizaré su venta a una familia en Savannah, gente que sé que la tratará bien. Será educada, cuidada, y estará a salvo de ser descubierta. La amarga ironía era abrumadora. Para proteger el engaño que le dio a Charles su herencia, la condesa tuvo que sacrificar a su propia hija a la esclavitud en una ciudad lejana. Celeste reconocía la terrible lógica incluso mientras su corazón se rompía por la niña que había criado como suya durante 6 años. Pero la partida de Marie creó un problema inesperado. Charles, ahora de 6 años, reaccionó a la pérdida de su compañera más cercana con un dolor inconsolable. Se negó a comer. Apenas hablaba y parecía haber perdido todo interés en sus estudios y juegos. Peor aún, comenzó a hacer preguntas cada vez más directas sobre dónde había ido Marie y por qué no podía regresar. Ella era mi hermana, declaró con la absoluta certeza de la infancia, una afirmación que heló la sangre de todos los que la oyeron. No mi esclava, mi hermana,
y a las hermanas no se las debe vender. El doctor Russo sugirió que la reacción de Charles indicaba una inestabilidad emocional que podría requerir tratamiento, pero la condesa reconoció algo mucho más peligroso. La comprensión intuitiva entre los dos niños había creado un vínculo que trascendía su supuesta relación. De algún modo, Charles intuía que Marie era más importante para su identidad de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. La venta se organizó a través de intermediarios para evitar crear un rastro en papel que más tarde implicara a la condesa en favoritismos sospechosos. Marie fue vendida a la familia Corrington en Savannah, a quienes se les dijo que era una esclava doméstica, Bright House, que había sido excesivamente consentida por sus anteriores dueños. La condesa proporcionó un incentivo financiero sustancial para asegurar que Marie recibiera educación y un trato amable, aunque nunca podría reconocer la verdadera razón de su generosidad. El día en que Marie dejó Charleston, oculta en la parte trasera de un carro de mercader, ambas mujeres se situaron en distintas ventanas de la mansión y observaron a su hija desaparecer por la avenida bordeada de árboles. Ninguna podía mostrar su dolor abiertamente, pero Celeste notó cómo las manos de la condesa se aferraban al marco de la ventana hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y la condesa observó cómo los hombros de Celeste temblaban con sollozos apenas contenidos. Charles corrió tras el carro casi un cuarto de milla antes de que el cochero lo alcanzara y lo devolviera a la mansión. Sus gritos de «devuelvan a mi hermana» resonaron por el vecindario, haciendo que otras familias de plantadores intercambiaran miradas significativas sobre la dinámica peculiar del hogar Petón. Los años posteriores a la partida de Marie marcaron un cambio fundamental en la dinámica de la mansión. Charles, ahora de 7 años, parecía replegarse sobre sí mismo, mostrando una melancolía que ningún privilegio podía curar. Sus extraordinarios dones intelectuales siguieron desarrollándose. Dominó el latín a los 8 años y mostró una notable aptitud para el razonamiento legal, pero su estado emocional permanecía frágil. Más inquietante aún, comenzó a demostrar una habilidad casi sobrenatural para descubrir secretos y mentiras, como si perder a Marie hubiera despertado en él una inteligencia suspicaz que cuestionaba todo a su alrededor. La condesa se volcó en la educación de Charles con una intensidad que rozaba la obsesión. Contrató a los mejores tutores que Charleston podía ofrecer, supervisó sus lecciones personalmente y comenzó a prepararlo para un futuro que consolidaría el nombre Petón entre las familias más influyentes de Estados Unidos. Pero su hiperatención tuvo una consecuencia inesperada. Charles comenzó a estudiarla a ella con la misma intensidad analítica que ella aplicaba sobre él. «Madre», dijo una mañana de 1838, usando el tratamiento formal que ella le había enseñado. «¿Por qué me miras tan atentamente cuando crees que no me doy cuenta?» La pregunta, lanzada con la franqueza infantil, golpeó a la condesa como un golpe físico. «Todas las madres vigilan a sus hijos», respondió, luchando por mantener la voz firme. «Pero no como tú», insistió Charles con incómoda precisión. «Tú me miras como si tuvieras miedo de que yo desaparezca, y a veces, cuando crees que nadie te ve, te pones triste al mirarme». «¿Por qué te pongo triste?» Estas conversaciones se hicieron más frecuentes y penetrantes. A medida que Charles maduraba, su inteligencia se transformaba en algo formidable, y la condesa comenzó a darse cuenta de que los mismos dones que asegurarían su éxito también podrían llevarlo a descubrir la verdad sobre sus orígenes. Mientras tanto, Celeste había sido ascendida a ama de llaves principal, un puesto que le daba acceso sin precedentes a los asuntos privados de la familia. Usaba esta ventaja para reunir información sobre el desarrollo de Charles y, en secreto, para seguir las noticias sobre la vida de Marie en Savannah, a través de una red de comunicaciones de esclavos que conectaba plantaciones por todo el sur. Supo que Marie estaba siendo bien tratada,
pero mostraba signos de la misma precocidad intelectual que caracterizaba a Charles. El doctor ruso continuaba con sus visitas regulares, pero su papel había evolucionado del cuidado médico al asesoramiento psicológico para los tres conspiradores. La tensión de mantener su engaño estaba cobrándoles un peaje visible. La condesa sufría dolores de cabeza persistentes y episodios de agotamiento nervioso, mientras que Celeste mostraba la tensión controlada de alguien que anticipa constantemente un desastre. «Esto no puede continuar indefinidamente», advirtió Russo en una consulta privada con la condesa en 1839. «Charles es demasiado inteligente, demasiado observador. Eventualmente, comenzará a unir las inconsistencias de su historia familiar». Las preocupaciones del doctor resultaron proféticas antes de lo que cualquiera esperaba. En el verano de 1840, cuando Charles tenía 9 años, hizo un descubrimiento que amenazaba con desentrañar todo lo que habían construido. Mientras exploraba la biblioteca de la mansión, encontró una colección de papeles personales de su madre que habían sido dejados descuidadamente sin llave. Entre ellos había una carta que el doctor Russo había escrito a la condesa poco después de los nacimientos de los niños, discutiendo la naturaleza delicada del acuerdo y la necesidad de vigilancia continua respecto al intercambio. Charles no podía comprender del todo las implicaciones de la carta, pero su inteligencia precoz entendió que se refería a algún tipo de engaño importante relacionado con su nacimiento. Más importante aún, la carta mencionaba a Marie por su nombre, describiéndola como la otra niña involucrada en nuestro acuerdo. Esa noche, durante la cena, Charles miró directamente a sus supuestos padres y preguntó: «¿De qué intercambio hablaban usted y el doctor Russo en su carta sobre Marie y yo?» El silencio que siguió pareció alargarse durante horas. El coronel Petón, que no sabía nada de la carta ni de su contenido, se mostró confundido. La condesa sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Solo Celeste, sirviendo en la mesa, comprendía la magnitud completa de la catástrofe. «No sé de qué hablas, cariño», consiguió decir la condesa, su formación en el autocontrol aristocrático apenas sosteniendo su voz. Pero Charles había heredado más que inteligencia de sus padres biológicos. También había adquirido su capacidad para detectar el engaño. «Sí lo sabes», dijo en voz baja, «y algún día voy a descubrir lo que realmente pasó la noche en que nací». La amenaza en esas palabras, pronunciadas por un niño de 9 años, heló a todos los presentes. Charles acababa de declarar la guerra contra las mentiras que habían moldeado toda su existencia, y todos entendían que su formidable inteligencia lo convertía en un oponente peligroso. La confusión del coronel sobre el intercambio lo llevó a cuestionar a su esposa en privado más tarde esa misma noche. La condesa logró desviar sus preguntas, alegando que Charles había malinterpretado una carta antigua sobre la compra de artículos para el hogar. Pero podía ver cómo comenzaba a formarse la duda en los ojos de su esposo. La situación se volvió más peligrosa cuando Charles empezó a realizar lo que solo podía describirse como investigaciones sobre su historia familiar. Cuestionaba a los esclavos del hogar sobre la noche de su nacimiento. Estudiaba retratos familiares buscando parecidos e incluso intentó comunicarse con parientes en Francia para aprender más sobre los orígenes de su madre. Celeste se encontró en una posición imposible. Las preguntas de Charles a menudo iban dirigidas a ella, ya que su puesto de ama de llaves le daba autoridad sobre los registros domésticos y los testimonios de esclavos. Tenía que equilibrar la protección del engaño con evitar mentir abiertamente al niño que en realidad era su hijo. «Señorita Celeste», dijo Charles una tarde de 1841, usando el respetuoso trato que le habían enseñado para las esclavas favorecidas. «¿Recuerda algo inusual de la noche en que nací?» Celeste sintió su corazón acelerarse, pero había aprendido a controlar sus expresiones tras años de esclavitud. «Fue una tormenta terrible esa noche», dijo con cuidado.
La peor que he visto. Árboles cayendo, lluvia como el día del juicio. ¿Pero recuerda algo sobre que Marie también naciera más o menos al mismo tiempo? La pregunta flotó en el aire como humo de un fuego moribundo. Celeste comprendía que sus próximas palabras podían determinar el destino de los dos niños que había traído al mundo. Muchos bebés nacen durante tormentas, respondió finalmente. Las tormentas parecen traer bebés al mundo, pero yo solo estaba ayudando a Mamá Ruth. No era mi lugar prestar atención a esas cosas. Charles estudió su rostro con esos ojos penetrantes que le recordaban dolorosamente a sí misma. Querías mucho a Marie, ¿verdad? Más de lo que la mayoría de las esclavas quieren a los hijos de otras esclavas. Marie era una niña dulce, admitió Celeste, dejando que la emoción genuina coloreara su voz. Cualquier persona habría amado a esa pequeña. Aún sueño con ella a veces, dijo Charles en voz baja. Sueño que no era realmente tu hija, que era algo más, alguien más. La conversación terminó ahí, pero Celeste comprendió que la mente subconsciente de Charles estaba avanzando hacia verdades que su intelecto consciente todavía no alcanzaba. El niño literalmente estaba soñando su camino hacia descubrir el engaño, y parecía no haber forma de detenerlo. Ese mismo año, llegaron presiones externas que complicaron aún más su situación. La salud del coronel Piton comenzó a deteriorarse, planteando preguntas sobre la herencia y la sucesión que la condesa había esperado posponer muchos años. La sociedad de Charleston esperaba que Charles empezara a asumir responsabilidades propias de un futuro dueño de plantación, lo que significaba un escrutinio cada vez mayor de su carácter, capacidades y conexiones familiares. La condesa comprendió que el tiempo para mantener su secreto se agotaba. Charles pronto tendría edad suficiente para exigir respuestas reales a sus preguntas. La eventual muerte del coronel requeriría documentación legal que podría exponer inconsistencias, y la presión del engaño comenzaba a afectar la estabilidad mental de todos. Pero la mayor amenaza llegó de una fuente inesperada. A finales de 1841, llegaron noticias a Charleston de que Marie, ahora con 10 años, mostraba extraordinarias habilidades intelectuales en Savannah. La familia Carrington estaba tan impresionada con sus capacidades que consideraban enviarla al norte para recibir educación avanzada, una oportunidad casi inaudita para una niña esclava. Si Marie recibía esa educación, eventualmente poseería los conocimientos y las conexiones sociales para investigar sus propios orígenes. Dos niños brillantes, separados por la geografía pero unidos por la sangre y el misterio, avanzaban hacia descubrimientos que podrían destruir el elaborado engaño que había moldeado sus vidas. La condesa comprendía que enfrentaba una elección que definiría el resto de su existencia. Podía seguir protegiendo el secreto que preservaba la reputación de su familia y la herencia de Charles, o podía encontrar la manera de revelar la verdad antes de que explotara fuera de su control. Pero proteger el secreto requeriría medidas mucho más drásticas de las que jamás había contemplado. Para 1842, el delicado equilibrio que había mantenido el engaño de la familia Petton durante 11 años empezó a mostrar grietas peligrosas. Charles, ahora de 11 años, se había convertido en un joven formidable cuyos dones intelectuales se igualaban a una determinación cada vez más implacable por descubrir la verdad sobre sus orígenes. Sus preguntas habían evolucionado de una curiosidad infantil a investigaciones sistemáticas que demostraban una aptitud natural para el razonamiento legal y la recopilación de pruebas. El punto de quiebre llegó cuando Charles descubrió que el doctor ruso mantenía 2 diarios médicos separados, un registro oficial para su consulta y otro privado que contenía notas detalladas sobre los secretos más sensibles de sus pacientes. Charles había observado el hábito del doctor de escribir en ese diario privado durante sus visitas a la mansión y dedujo su ubicación en el estudio del médico. Una tarde de otoño,
Mientras acompañaba a su supuesta madre a una visita social para discutir su futura educación, el niño se escabulló de los adultos y buscó sistemáticamente en el estudio del doctor Russo. Lo que encontró superó sus peores sospechas sobre los secretos de su familia. El diario privado contenía referencias explícitas al intercambio de bebés, observaciones médicas detalladas sobre el desarrollo de ambos niños y, lo más condenatorio de todo, registros de pagos sustanciales de la condesa para mantener la discreción sobre el acuerdo. Las entradas pintaban un cuadro claro de una conspiración que incluía intercambio de niños, registros falsificados y un engaño continuo que había durado más de una década. Pero Charles encontró algo más que lo estremeció aún más que la confirmación de sus sospechas. Entradas recientes que indicaban que el doctor Russo se encontraba cada vez más inestable bajo la presión de mantener el secreto. El médico había comenzado a beber en exceso, y sus escritos mostraban signos de paranoia y culpa que sugerían que se acercaba a un colapso psicológico completo. El niño sospecha de todo. Leía una entrada de agosto de 1842. Sus preguntas se vuelven más directas cada mes y temo que haya heredado la inteligencia que eventualmente nos expondrá a todos. La condesa se desespera. Habla de medidas que incluso a mí me asustan. ¿Cuánto tiempo podemos continuar esta farsa antes de que nos destruya a todos? Aún más perturbadoras eran las referencias del médico a las comunicaciones que recibía desde Savannah sobre el desarrollo de Marie. La familia Carrington le había escrito preguntando por la historia médica de la niña, habiendo notado características físicas inusuales que no coincidían con su supuesta ascendencia. Marie estaba desarrollando rasgos que se parecían más a la aristocracia europea que a la herencia africana que se esperaba de una niña esclava. Charles copió cuidadosamente pasajes clave del diario antes de devolverlo a su escondite. Al reunirse con los adultos, su mente ya estaba formulando planes sobre cómo usar esa información. El niño acababa de adquirir armas que podían destruir a todos los que lo habían engañado. Pero también comenzaba a entender las complejas motivaciones detrás de sus acciones. Esa misma noche, Charles confrontó a la condesa en sus aposentos privados con una franqueza que la dejó sin palabras. «Sé acerca del intercambio», dijo simplemente, mostrando las copias de las entradas del diario. «Sé que Marie era su verdadera hija y que yo soy el hijo de una esclava. Lo que no entiendo es por qué ha mantenido este engaño tanto tiempo». La condesa miró los papeles en sus manos, sintiendo que las paredes de su mundo cuidadosamente construido se desmoronaban. Pero su formación aristocrática la sostuvo incluso en ese momento de crisis. «Si realmente comprendes lo que contienen esos papeles», respondió en voz baja, «entonces también comprendes lo que revelar esta información significaría para ambos». Charles consideró esto con la inteligencia calculadora que lo había convertido en un oponente formidable. «Usted sería deshonrada y probablemente expulsada de la sociedad», dijo lentamente. «Yo lo perdería todo. Herencia, educación, posición social, la libertad misma. Ambos estamos atrapados por este secreto». «Precisamente», confirmó la condesa, «por eso nunca debe revelarse». Pero Charles ya había pasado de la simple exposición a cálculos más complejos sobre poder e influencia. «Hay otra persona atrapada por este secreto», señaló. «Mi verdadera madre, la esclava que me ha visto crecer sin poder reconocerme como hijo». La condesa sintió hielo en las venas. Las preguntas de Charles se habían convertido en exigencias, y sus exigencias sugerían que planeaba acciones mucho más peligrosas que una simple revelación. «Celeste ha sido bien cuidada», dijo la condesa a la defensiva. «Tiene un puesto de autoridad en esta casa que pocos esclavos alcanzan jamás». «Pero sigue siendo esclava», replicó Charles con incómoda precisión, «y yo estoy viviendo la vida que le hubiera correspondido a Marie. Estos hechos crean ciertas obligaciones morales». La amenaza implícita en sus palabras era inconfundible. Charles no solo exigía el reconocimiento de la verdad, se estaba posicionando para rehacer todo el acuerdo según sus propios cálculos morales.
En las semanas siguientes, Charles comenzó a implementar una campaña que demostraba un pensamiento estratégico muy por encima de sus 11 años. Empezó acercándose directamente a Celeste, hablándole en momentos privados cuando la condesa no podía intervenir. «Sé que eres mi madre», le dijo una mañana mientras ella supervisaba la limpieza de su habitación. «Y sé que en algún lugar de Savannah mi hermana Marie vive como esclava mientras yo disfruto de privilegios que le pertenecen a ella por derecho». Celeste se había preparado para este momento durante años, pero oír las palabras pronunciadas en voz alta aún la dejó sin aliento. Miró al niño que llevaba su sangre, pero que nunca podría reclamar su nombre en público, comprendiendo que todo estaba a punto de cambiar. «Lo que sabes y lo que puedes probar son cosas diferentes», respondió finalmente, usando el lenguaje cuidadoso de alguien que había sobrevivido a la esclavitud, escogiendo sus palabras con precisión. «Puedo probarlo todo», dijo Charles en voz baja. «Los diarios del doctor Russo contienen registros detallados de todo el engaño, pero no me interesa la destrucción, me interesa la justicia». Su propuesta era tanto brillante como aterradora en sus implicaciones. Charles quería transferir gradualmente porciones significativas de su herencia a Celeste y Marie, creando un complejo arreglo legal que proveería para su familia biológica, sin reconocer públicamente la relación. Ya había comenzado a estudiar leyes de herencia e identificado varios mecanismos que podrían lograrlo. Pero su plan requería la cooperación activa de los 3 conspiradores, y Charles dejó claro que estaba preparado para exponerlo todo si se negaban a participar. El niño había tomado efectivamente el control de la situación mediante superioridad intelectual y apalancamiento moral. La condesa se encontraba frente a un oponente que poseía todas sus propias capacidades estratégicas más la despiadada claridad de la juventud. Charles le estaba ofreciendo una elección entre una pérdida financiera gradual y una destrucción social completa, y ambos entendían qué opción se vería obligada a elegir. La reacción del doctor Russo ante las exigencias de Charles proporcionó la primera indicación de lo peligrosa que se había vuelto su situación. Cuando la condesa le informó del descubrimiento del niño y de sus demandas, el ya frágil estado psicológico del médico colapsó por completo. «Quiere destruirnos a todos», deliró Russo durante una visita nocturna a la mansión, su aliento oliendo a alcohol y sus manos temblando de agotamiento nervioso. «Ese niño se ha convertido en un demonio enviado para castigarnos por nuestros pecados». La condesa intentó calmarlo, pero la paranoia de Russo había avanzado más allá de toda discusión racional. Empezó a hacer acusaciones salvajes sobre las intenciones de Charles, afirmando que el niño planeaba hacerlos arrestar por fraude y conspiración. Más peligrosamente, comenzó a amenazar con resolver la situación eliminando a Charles antes de que pudiera exponer sus secretos. «Un accidente», murmuraba Russo. «Un accidente de equitación, quizás una caída del tejado de la mansión mientras juega. Los niños mueren así todo el tiempo y nadie cuestiona las tragedias». La condesa se estremeció ante la sugerencia, pero no pudo descartar la desesperación del médico. Russo tenía un conocimiento detallado de su engaño, y su estado mental deteriorado lo hacía capaz de acciones que podrían destruirlos a todos, ya fuera mediante violencia o confesión. Mientras tanto, Charles había comenzado a cartearse en secreto con contactos en Savannah, intentando recopilar información sobre la situación actual de Marie. Sus cartas, escritas bajo nombres supuestos y enviadas a través de intermediarios, revelaban que Marie mostraba claramente las características intelectuales y físicas que la marcaban como aristocrática más que como esclava. La familia Carrington había notado estas anomalías y había escrito a Charleston, haciendo preguntas sobre la ascendencia y la historia médica de Marie. Sus consultas habían llegado al doctor Russo, quien las había desviado con respuestas vagas sobre mestizaje y patrones hereditarios inusuales. Pero las preguntas se volvían cada vez más persistentes,
y los Carrington comenzaban a sospechar que los orígenes de Marie podrían ser más complejos de lo que les habían contado. La situación llegó a un punto crítico en diciembre de 1842, cuando el doctor Russo intentó implementar su plan para eliminar a Charles. El niño había desarrollado el hábito de pasear por los jardines de la mansión al atardecer, usando la soledad para reflexionar sobre sus cada vez más complejos planes de redistribuir su herencia. Russo lo esperaba en las sombras del jardín con una pistola cargada, planeando hacer que la muerte de Charles pareciera el resultado de un intento de robo por parte de esclavos fugitivos. Pero los dones intelectuales de Charles incluían una percepción casi sobrenatural de las amenazas y el engaño. Sintió la presencia del médico antes de que Russo pudiera colocarse para tener un tiro claro. La confrontación que siguió reveló hasta qué punto su engaño original había corrompido a todos los involucrados. Charles se enfrentó al médico con la calma segura de alguien que había anticipado esa posibilidad y se había preparado para ella. «Doctor Russo», dijo en voz baja, sin molestarse en mostrar miedo ante el arma apuntándole al pecho. Esperaba que eventualmente llegara a esta conclusión. Sus entradas en el diario se han vuelto cada vez más desesperadas, y la desesperación conduce a malas decisiones. Las manos de Russo temblaban mientras apuntaba la pistola. Deberías haberte mantenido al margen, chico. Algunos secretos son demasiado peligrosos para descubrirlos. Pero matarme no preservará su secreto, señaló Charles con lógica devastadora. Ya he documentado todo lo que descubrí, y esos documentos están escondidos donde se encontrarán si algo me sucede. Mi muerte garantizaría la exposición de todo lo que ustedes intentan proteger. El farol funcionó porque sonaba completamente plausible viniendo de Charles. Russo bajó el arma, comprendiendo que había sido superado por un niño de 11 años que pensaba 3 jugadas por delante de todos los adultos que lo rodeaban. Pero Charles no había terminado de demostrar su control de la situación. Se ha convertido en una carga para todos los involucrados en nuestro acuerdo, continuó. Su bebida, su paranoia, sus impulsos violentos, todas estas cosas amenazan con exponer secretos que otros todavía quieren proteger. Quizás sea hora de que considere trasladar su práctica a otra ciudad. La sugerencia llevaba la fuerza de una orden respaldada por consecuencias devastadoras. Charles estaba, en efecto, desterrando al doctor Russo de Charleston, usando el mismo poder que le había dado control sobre la condesa y Celeste. Russo entendió que su posición se había vuelto insostenible. En el plazo de una semana había vendido su consulta y abandonado Charleston con destino desconocido, dejando solo una breve nota en la que afirmaba que obligaciones familiares requerían su traslado inmediato. Su partida eliminaba el elemento más inestable de su conspiración, pero también removía la experiencia médica que había ayudado a mantener su engaño. Charles observó la partida del médico con satisfacción, pero entendía que eliminar a Russo era solo el primer paso en su plan mayor. Programa ChatGPT Skazala. El muchacho había logrado tomar el control de la situación, pero el control traía responsabilidades que pondrían a prueba su determinación y sus cálculos morales de maneras que aún no había previsto del todo. Y justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en Charleston se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, compártela con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. El invierno de 1843 puso a Charles cara a cara con la verdadera complejidad de la justicia que decía buscar. Los acontecimientos tanto en Charleston como en Savannah comenzaron a moverse hacia una convergencia que lo obligaría a elegir entre la venganza y la redención. La primavera de 1843 trajo noticias que forzarían a todos los conspiradores a enfrentar las consecuencias finales de su engaño de 11 años. Marie, ahora de 12 años y viviendo bajo el nombre de María Carrington en Savannah,
había atraído la atención de abolicionistas del norte que estaban documentando casos de niños evidentemente mestizos, retenidos en esclavitud, a pesar de sus rasgos europeos. Una delegación de la American Anti-Slavery Society había visitado Savannah y se encontró con Marie durante su investigación sobre prácticas ilegales de tráfico de esclavos. Su habla refinada, educación clásica e inconfundible porte aristocrático los convencieron de que probablemente era víctima de secuestro o esclavitud fraudulenta. Se estaban preparando para presentar impugnaciones legales que requerirían documentación extensa sobre sus orígenes y paternidad. Charles recibió esta información a través de su red de correspondencia secreta y comprendió de inmediato que su cuidadosamente mantenido engaño estaba a punto de ser examinado por abogados e investigadores con recursos muy superiores a cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Los abolicionistas exigirían registros de nacimiento, documentación médica y testimonios de todos los que hubieran estado presentes durante el supuesto nacimiento de Marie. Pero Charles ya había evolucionado mucho más allá del niño asustado que primero descubrió su secreto. Ahora, con 12 años, llevaba meses perfeccionando un plan que cumpliría múltiples objetivos simultáneamente: exponer la verdad sobre sus identidades intercambiadas, asegurar la libertad de Marie, garantizar el futuro de Celeste y destruir la reputación de la familia Peton, de un modo que satisfaciera su creciente deseo de venganza contra el engaño que había moldeado toda su vida. Su oportunidad llegó cuando el coronel Peton, cuya salud había estado declinando de forma constante, sufrió un grave derrame cerebral en mayo de 1843. La condición del coronel lo dejó parcialmente paralizado e incapaz de hablar con claridad, creando un vacío de poder en la casa que Charles estaba perfectamente posicionado para explotar. La condesa se encontró gestionando tanto el cuidado médico de su esposo como las crecientes cuestiones legales sobre su propiedad y herencia. La comunidad legal de Charleston esperaba que el joven Charles comenzara a asumir responsabilidades como heredero presunto, lo que significaba que tendría que presentarse ante jueces y abogados que examinarían sus credenciales y antecedentes familiares con minuciosidad profesional. Charles aprovechó esta situación para implementar la fase más audaz de su plan. Se acercó al juez Samuel Thornbury, un amigo de la familia que manejaba los primeros trámites legales del patrimonio Peton, y pidió una reunión privada para discutir irregularidades en mi documentación de nacimiento. El juez Thornbury, que había conocido a la familia Peton durante décadas, inicialmente desestimó las preocupaciones de Charles como la ansiedad nerviosa de un joven enfrentándose a responsabilidades adultas. Pero Charles presentó sus pruebas con la precisión sistemática de un abogado entrenado, mostrando documentación que pintaba un cuadro innegable de fraude, conspiración e identidades intercambiadas. «Son acusaciones serias, joven», dijo el juez Thornbury tras revisar el material de Charles. «Si son ciertas, invalidarían sus derechos de herencia y exponerían a su familia a cargos criminales». «Entiendo las implicaciones», respondió Charles con la calma que se había convertido en su sello. «Pero creo que la justicia exige que la verdad sea revelada sin importar las consecuencias personales». El juez estudió al muchacho con nuevo respeto y creciente preocupación. «¿Qué exactamente me está pidiendo que haga con esta información?». La respuesta de Charles reveló todo el alcance de su pensamiento estratégico. Quería que el juez Thornbury iniciara una investigación formal sobre las identidades intercambiadas, pero estructurándola de tal modo que maximizara el daño a la reputación de los Peton y al mismo tiempo proporcionara protección legal para Marie y Celeste. Había identificado mecanismos legales específicos que podían lograr estos objetivos sin exponer a Marie a la reesclavitud ni a Celeste a cargos de conspiración. «Me está pidiendo que le ayude a destruir a su propia familia», observó el juez Thornbury. «Le estoy pidiendo que me ayude a corregir una injusticia que ha durado 12 años», corrigió Charles. «Mi madre biológica merece libertad y mi hermana biológica merece su legítima herencia».
Estos resultados son más importantes para mí que preservar mentiras que no benefician a nadie excepto a quienes las crearon. El juez Thornbury aceptó iniciar una investigación discreta, pero insistió en intentar primero resolver la situación de forma privada mediante negociaciones con todas las partes implicadas. Esta decisión le dio a la condesa una última oportunidad de influir en el desenlace de la campaña de Charles contra su engaño. La confrontación entre la condesa y Charles tuvo lugar en la biblioteca de la mansión, rodeados de libros de derecho y retratos familiares que de repente parecían burlarse de las mentiras que representaban. El coronel Petton yacía inconsciente en el piso superior, sin saber que todo el fundamento de su familia se estaba desmoronando bajo él. «Has ganado», dijo la condesa en voz baja, su compostura aristocrática finalmente quebrándose tras meses de presión. «¿Qué pasa ahora?» Charles consideró la pregunta con la minuciosidad que lo había hecho un oponente formidable. «Marie regresa a Charleston como mi hermana reconocida y recibe su parte de la herencia. Celeste obtiene su libertad y seguridad financiera, y tú debes vivir con las consecuencias de tus elecciones». «¿Y tú?», preguntó la condesa. «¿Qué te ocurrirá cuando la sociedad de Charleston se entere de que su heredero presunto es en realidad el hijo de una esclava?» Era la pregunta que Charles había evitado durante meses de planificación. Toda su campaña por la justicia se había centrado en proveer para otros mientras ignoraba la realidad de que revelar la verdad destruiría su propio futuro tan completamente como destruía la reputación de la condesa. «Enfrentaré lo que venga», dijo simplemente, «pero lo haré sabiendo que elegí la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el privilegio». La condesa estudió al niño que había sido a la vez su salvación y su destrucción. «Debes darte cuenta de que Marie puede no agradecerte por esta revelación», dijo. «Ha pasado 12 años creyéndose esclava. Saber que en realidad es aristocracia robada de su herencia puede no traerle la felicidad que imaginas». Charles no había considerado esta posibilidad, y las palabras de la condesa plantaron semillas de duda que crecerían a medida que los acontecimientos avanzaran hacia su conclusión inevitable. Los procesos legales que siguieron avanzaron con sorprendente rapidez. La investigación del juez Thornbury confirmó enseguida los hechos esenciales de las acusaciones de Charles. Los registros de nacimiento habían sido alterados. La documentación médica contenía inconsistencias sospechosas, y el testimonio del personal doméstico sobreviviente apoyaba la afirmación de que un intercambio de bebés había ocurrido en 1831. Marie fue localizada en Savannah y llevada de regreso a Charleston bajo protección judicial. El reencuentro entre los hermanos biológicos fue a la vez emotivo y complejo, ya que 12 años de desarrollo separados habían creado dos personalidades muy diferentes, formadas por experiencias radicalmente opuestas. Marie se había convertido en una joven cuya inteligencia igualaba la de Charles, pero cuyo carácter había sido moldeado por las duras realidades de la esclavitud. Poseía un cansancio y un instinto de supervivencia que Charles, pese a su brillantez estratégica, nunca podría comprender del todo. Cuando se enteró de la verdad sobre sus identidades intercambiadas, su reacción no fue gratitud, sino furia hacia los adultos que habían manipulado sus vidas durante más de una década. «Nos robaste 12 años a los dos», dijo a la condesa durante su primer encuentro en el juzgado de Charleston. «12 años de mi herencia, 12 años de su verdadera identidad. Ninguna resolución legal puede devolver lo que nos quitaste». Pero la ira de Marie se extendía más allá de la condesa hasta incluir al propio Charles. Ella veía su revelación de la verdadera paternidad como otro ejemplo de manipulación desde el privilegio, señalando que había elegido exponer sus secretos solo cuando servía a sus propios cálculos morales, sin consultarles sobre lo que ella pudiera querer. «¿Pensaste en preguntarme si yo quería ser rescatada de mi vida?», le exigió durante una de sus reuniones supervisadas.
¿Consideraste que yo podría haber construido relaciones y metas que tu justicia destruiría? Charles se vio enfrentado a preguntas que no había previsto. Su campaña por la verdad y la justicia se había planeado sin consultar a la persona que afirmaba estar ayudando, y la reacción de Marie lo obligó a confrontar la posibilidad de que sus acciones estuvieran motivadas tanto por la venganza contra la condesa como por la preocupación por el bienestar de Marie. La resolución legal llegó en septiembre de 1843, cuando el juez Thornbury emitió conclusiones que reconocían oficialmente las identidades intercambiadas y ordenaban remedios apropiados. Marie fue liberada legalmente y se le concedió una parte de la herencia de los Petton, mientras que Celeste recibió su libertad y un arreglo financiero que la sostendría de por vida. Pero las consecuencias sociales se extendieron mucho más allá de la documentación legal. El escándalo destruyó la reputación de la familia Petton en todo Charleston y en el sur en general. El coronel Petton, todavía recuperándose de su derrame cerebral, se vio obligado a presenciar el colapso de todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones. La condesa enfrentó un ostracismo social que hizo imposible su vida en Charleston. Partió de la ciudad en octubre de 1843, dejando solo una breve carta en la que explicaba que pasaría sus años restantes en un convento francés, buscando redención por los pecados que habían destruido vidas inocentes. Charles logró la justicia que había buscado, pero a un costo que superó sus cálculos. La sociedad de Charleston, aunque fascinada por el escándalo, no pudo aceptar a un antiguo esclavo como heredero legítimo de una de sus familias más prominentes. A pesar de sus victorias legales, Charles se encontró tan marginado como la condesa a la que había derrotado. Las secuelas del escándalo Petton resonaron en la sociedad de Charleston durante décadas, convirtiéndose en la advertencia que las familias ricas susurraban al hablar de los peligros de guardar secretos familiares. Pero las verdaderas consecuencias de aquella noche de marzo de 1831 fueron mucho más complejas y trágicas que las simplificadas historias morales que surgieron de los procedimientos legales. Charles Petton, reconocido legalmente como Charles Russo tras revelarse su verdadera filiación, dejó Charleston en 1844 y se trasladó al norte, donde usó su parte de la herencia para financiar su educación en la Facultad de Derecho de Harvard. Se convirtió en un abogado prominente especializado en casos de derechos civiles, en particular aquellos relacionados con cuestiones de identidad racial y derecho hereditario. Su experiencia personal con la naturaleza arbitraria de la clasificación racial en la sociedad estadounidense lo impulsó a desafiar injusticias similares durante toda su carrera. Pero el éxito no pudo curar las heridas psicológicas de 12 años viviendo una mentira. Charles nunca se casó, nunca estableció amistades cercanas y permaneció obsesionado por preguntas sobre identidad y autenticidad que sus victorias legales no pudieron resolver. Sus papeles privados, descubiertos tras su muerte en 1889, revelaron a un hombre que había pasado su vida adulta entera cuestionando si su búsqueda de justicia había estado motivada por principios morales o por venganza personal. Marie enfrentó desafíos aún más complejos al reconstruir su identidad. Tras la revelación, los procesos legales la liberaron de la esclavitud y le otorgaron seguridad financiera, pero no pudieron borrar los 12 años de experiencias que habían formado su comprensión fundamental del mundo. Luchó por adaptarse a las expectativas sociales de la vida aristocrática, mientras mantenía vínculos con la comunidad esclava que había sido su familia durante la mayor parte de su infancia. Finalmente se casó con un hombre libre de color de Filadelfia y usó su herencia para fundar escuelas para esclavos liberados en todo el sur. Pero quienes la conocieron bien observaron que nunca se recuperó del todo del trauma de saber que toda su infancia se había basado en un engaño. El conocimiento de que se le había negado su derecho de nacimiento,
Mientras su hermano biológico disfrutaba de privilegios que debían haber sido suyos, creó una amargura que afectó todas sus relaciones. Celeste, quizás sorprendentemente, se adaptó con más éxito a las nuevas circunstancias. Su libertad y seguridad financiera le permitieron establecerse como una respetada miembro de la comunidad negra libre de Charleston, y utilizó su alfabetización y habilidades organizativas para ayudar a otros exesclavos a navegar los complejos desafíos legales y sociales de la emancipación. Pero incluso Celeste cargó con cicatrices del engaño. En entrevistas realizadas años después por historiadores que estudiaban el periodo anterior a la Guerra Civil, habló del peaje psicológico de ver crecer a su hijo biológico sin poder reconocer su relación. Saber que cada ventaja que Charles había obtenido venía a costa de su hija biológica creó conflictos que nunca resolvió del todo. La plantación Pitón en sí misma se convirtió en un símbolo de las contradicciones e injusticias más amplias del sur anterior a la guerra. Tras la muerte del coronel Pitón en 1845, la propiedad fue vendida para pagar deudas y acuerdos legales. La mansión permaneció vacía varios años antes de convertirse en una pensión para marineros mercantes, sus grandes habitaciones resonando con las voces de hombres que no tenían conocimiento de los secretos que alguna vez llenaron esos espacios. Las implicaciones más amplias del caso Petón se extendieron mucho más allá de la tragedia de una familia. Juristas que estudiaron el caso notaron con qué facilidad podía manipularse la identidad racial en una sociedad que basaba derechos fundamentales en características físicas arbitrarias. Los niños intercambiados habían demostrado que todo el fundamento de la clasificación racial estadounidense era artificial, mantenido solo por consenso social y aplicación legal, más que por cualquier base natural o científica. El juez Thornbury, que había supervisado la resolución legal, escribió extensamente sobre el caso en sus últimos años, usándolo para argumentar a favor de reformas más amplias en el derecho de herencia y en la clasificación racial. Observó que el escándalo Pitón había revelado defectos fundamentales en los sistemas legales y sociales estadounidenses que eventualmente requerirían soluciones más amplias de las que los casos individuales podían proporcionar. La historia del pacto mortal también se convirtió en parte del folclore de Charleston, aunque los detalles a menudo se distorsionaban o romantizaban en las narraciones posteriores. Algunas versiones retrataban a la condesa como una figura trágica destruida por circunstancias fuera de su control, mientras que otras presentaban a Charles como un niño vengativo que había destruido a su propia familia por despecho. La complejidad y la ambigüedad moral de los hechos reales fueron gradualmente simplificadas en relatos más limpios, que servían mejor a los propósitos de quienes los contaban. Pero el aspecto más inquietante del caso Petón fue cómo ilustró la crueldad arbitraria de sistemas que clasificaban a los niños según su ascendencia y no por su mérito individual o sus circunstancias. Tanto Charles como Marie sufrieron un daño psicológico profundo al descubrir que toda su identidad había sido construida sobre un engaño, y ninguno de los dos se recuperó jamás del todo del conocimiento de que sus vidas se habían levantado sobre mentiras mantenidas por adultos que afirmaban amarlos. La condesa, en su última carta antes de partir a Francia, quizás capturó mejor la verdadera tragedia de su situación. Buscamos proteger a nuestros hijos de las crueldades del mundo, pero al hacerlo, los sometimos a crueldades mucho peores que cualquier cosa que la sociedad pudiera haberles impuesto. El camino al infierno, como dicen, está pavimentado de buenas intenciones, y nuestras intenciones fueron muy buenas en verdad. La mansión de East Bay Street fue demolida en 1923, el mismo año en que un misterioso incendio destruyó muchos de los registros judiciales relacionados con el caso Petón. Los historiadores locales sospecharon que miembros sobrevivientes de la familia habían organizado la destrucción de documentación que podría haber avergonzado a sus descendientes, pero nunca se halló evidencia que respaldara estas teorías. Hoy,
Solo un pequeño marcador histórico indica dónde estuvo la mansión Petton, señalando que fue el sitio de importantes procedimientos legales relacionados con cuestiones de identidad y herencia en el período anterior a la Guerra Civil. El marcador no menciona niños intercambiados, engaños raciales ni el pacto mortal que destruyó una dinastía estadounidense, dejando a los visitantes preguntándose qué secretos podrían seguir enterrados bajo las fachadas cuidadosamente mantenidas de Charleston. Este misterio nos muestra cómo los pecados de una generación pueden resonar a lo largo de décadas, destruyendo vidas inocentes y corrompiendo las mismas instituciones destinadas a proteger la justicia y la verdad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que engaños tan elaborados eran comunes en el sur anterior a la Guerra Civil? ¿O que el caso Petton fue realmente excepcional en su alcance y consecuencias? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre cuántos casos similares podrían haber permanecido ocultos a lo largo de la historia estadounidense. Si disfrutaste de este relato y quieres más misterios oscuros que revelen las complejidades ocultas de nuestro pasado, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame las historias que desafían nuestra comprensión de la identidad y la justicia. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro escándalo olvidado que sacudió a la sociedad estadounidense.